Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La venganza de mi ex mejor amiga casi destruyó a mi familia. Hola a todos, necesito contarles algo que me ha tenido sin dormir durante semanas. Esta historia comenzó hace 3 meses, cuando pensé que conocía perfectamente a las personas más cercanas a mí. Resulta que estaba completamente equivocada. Mi nombre es Sofía, tengo 19 años y vivo con mi padre, mi madrastra Carmen y mi hermanastro Mateo, que tiene 21 años. Carmen es abogada especialista en Derecho Civil y Familiar, una mujer increíblemente inteligente pero también extremadamente protectora de su familia. Mi padre se casó con ella cuando yo tenía 14 años, después de que mi madre falleciera en un accidente cuando tenía 12. Al principio fue difícil, pero Carmen nunca trató de reemplazar a mi madre. En lugar de eso, se convirtió en una figura materna diferente pero igual de importante para mí. Mateo y yo tardamos un poco más en conectar, pero eventualmente desarrollamos una relación realmente buena. Él estudia ingeniería informática, es súper introvertido, pasa la mayor parte del tiempo programando o jugando videojuegos, y francamente, es el tipo de persona que evita cualquier tipo de drama o conflicto. Es alto, usa lentes, siempre anda con sudaderas oversized y tiene esa personalidad tranquila que hace que las personas se sientan cómodas a su alrededor. Ahora, hablemos de mi ex mejor amiga, Valeria. La conocí en secundaria y rápidamente nos volvimos inseparables. Era carismática, divertida, siempre el centro de atención donde fuera que estuviéramos. Pero había algo en Valeria que siempre me incomodó un poco, su necesidad constante de ser el centro de todo y su forma de manipular situaciones para obtener lo que quería. Aún así, era mi mejor amiga desde hacía 4 años y pensé que conocía todas sus facetas. El problema comenzó a principios del semestre pasado. Valeria había empezado a hacer comentarios extraños sobre Mateo cada vez que venía a casa. Al principio eran cosas como tu hermanastro se ve bien o está bastante alto ahora. Yo no le daba mucha importancia porque, bueno, Mateo había tenido un cambio físico notable después de empezar a ir al gimnasio y dejar de usar brackets. Pero los comentarios de Valeria se volvieron más frecuentes y más intensos. Un día, mientras estábamos estudiando en mi cuarto, Valeria me dijo directamente que le gustaba Mateo y que quería que la ayudara a conquistarlo. Me pidió que organizara situaciones donde pudieran coincidir, que le dijera qué cosas le gustaban, que básicamente fuera su intermediaria. La verdad es que me sentí incómoda con la petición por varias razones. Primero, Mateo nunca había mostrado interés romántico en Valeria. De hecho, él apenas le dirigía la palabra cuando ella venía a casa, lo cual era comprensible porque son personalidades completamente opuestas. Segundo, yo conocía el historial de Valeria con los chicos. Había tenido varias relaciones que terminaron de forma dramática y en la mayoría de los casos, ella había sido quien causó el drama. No quería que Mateo se viera involucrado en eso. Pero la razón más importante era que sentía que no era mi lugar interferir en la vida romántica de mi hermanastro. Él tenía 21 años, era perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos del corazón, y si hubiera tenido interés en Valeria, lo habría demostrado por sí mismo. Entonces le dije a Valeria que no me sentía cómoda siendo Cupido, que si le gustaba Mateo, debería hablar directamente con él. Le expliqué que no creía que fuera apropiado que yo me metiera en sus asuntos románticos, pero que podía hablarle normalmente cuando viniera a casa y ver qué pasaba de forma natural. Valeria no tomó bien mi negativa. Se puso furiosa y comenzó a decirme que era una mala amiga, que no la estaba apoyando cuando me necesitaba, que siempre había estado ahí para mí y yo no podía hacer una cosa simple por ella. Fue una discusión bastante fea, pero al final pensé que se le iba a pasar con el tiempo. Me equivoqué completamente. Durante las siguientes 2 semanas, Valeria cambió su comportamiento hacia mí de forma drástica. Dejó de invitarme a salir con nuestro grupo de amigas. Comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mí en redes sociales. Y cuando nos veíamos en la universidad, me trataba con una frialdad que nunca antes había visto en ella. Era obvio que estaba molesta, pero pensé que eventualmente maduraríamos y resolveríamos el conflicto. Pero entonces sucedió lo impensable.
Un viernes por la tarde, recibí una llamada de Carmen mientras estaba en la universidad. Su voz sonaba tensa, lo cual era extraño porque Carmen siempre mantiene la calma incluso en las situaciones más estresantes. Me pidió que viniera a casa inmediatamente, que necesitábamos hablar sobre algo muy serio. El tono de su voz me asustó tanto que salí corriendo de mi última clase y tomé el primer autobús a casa. Cuando llegué, encontré a Carmen en la sala con una expresión que nunca había visto antes. Tenía varios documentos sobre la mesa de café y parecía haber estado trabajando en algo urgente. Mateo estaba sentado en el sofá, luciendo completamente confundido y un poco asustado. Carmen me explicó que esa mañana había recibido una llamada del decano de la Universidad de Mateo. Valeria había presentado una denuncia formal contra mi hermanastro, acusándolo de acoso sexual. Según su testimonio, Mateo la había estado acosando durante semanas, enviándole mensajes inapropiados, apareciendo en lugares donde ella estaba, haciendo comentarios sexuales cuando venía a nuestra casa, e incluso intentando besarla a la fuerza en una ocasión. No podía creer lo que estaba escuchando. Conocía a Mateo desde hacía 5 años y jamás había mostrado ese tipo de comportamiento hacia nadie. Además, él prácticamente evitaba interactuar con Valeria cuando ella venía a casa. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que las fechas que Valeria había proporcionado en su denuncia coincidían exactamente con el periodo posterior a nuestra discusión sobre ayudarla a conquistarlo. Carmen, siendo abogada, inmediatamente entendió la gravedad de la situación. Una acusación de acoso sexual podía arruinar completamente el futuro de Mateo, especialmente considerando que estaba en su último año de carrera y próximo a buscar trabajo en empresas de tecnología que toman muy en serio este tipo de alegaciones. Pero aquí es donde la personalidad de Carmen realmente brilló. En lugar de entrar en pánico, se puso en modo abogada de inmediato. Comenzó a hacernos preguntas específicas sobre la cronología de los eventos, sobre las interacciones entre Mateo y Valeria, sobre cualquier evidencia que pudiéramos tener que desmintiera las acusaciones. Mateo estaba devastado. Nunca lo había visto tan asustado en mi vida. Seguía repitiendo que no había hecho nada de lo que Valeria lo acusaba, que apenas había hablado con ella más allá de saludarla educadamente cuando venía a casa. Tenía razón, yo había estado presente en prácticamente todas las interacciones entre ellos, y nunca había visto nada remotamente inapropiado de parte de Mateo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que contarle a Carmen sobre mi conversación con Valeria y su petición de ayudarla a conquistar a Mateo. Al principio me daba vergüenza admitir que había una conexión entre mi negativa a ayudar a Valeria y las acusaciones falsas contra Mateo, porque me sentía parcialmente responsable de la situación. Pero Carmen me aseguró que yo había hecho lo correcto al mantenerme fuera de los asuntos románticos de Mateo, y que las acciones de Valeria eran completamente desproporcionadas y maliciosas. Me explicó que este tipo de falsas acusaciones no solo dañan a la víctima inmediata, sino que también perjudican a las mujeres que realmente han sufrido acoso, porque hacen que las personas cuestionen la veracidad de denuncias legítimas. Durante los siguientes días, Carmen trabajó incansablemente para defender a Mateo. Recopiló evidencia, incluyendo los registros de llamadas y mensajes de texto de Mateo que probaban que nunca había contactado a Valeria fuera de las interacciones que yo podía corroborar. También habló con varios de nuestros vecinos que confirmaron que Mateo prácticamente nunca salía de casa excepto para ir a la universidad, lo cual contradecía las afirmaciones de Valeria sobre él apareciendo en lugares donde ella estaba. Pero la evidencia más damning vino de una fuente inesperada. Carmen descubrió que Valeria había estado publicando en redes sociales durante las mismas fechas y horas en las que supuestamente estaba siendo acosada por Mateo. Las publicaciones mostraban que ella estaba en lugares completamente diferentes a los que había mencionado en su denuncia, y algunas incluso incluían fotos con timestamps que contradecían directamente su testimonio. Además, Carmen contactó a algunas de las exparejas de Valeria y descubrió un patrón preocupante. Aparentemente, Valeria tenía un historial de hacer acusaciones dramáticas cuando las relaciones no salían como ella quería. Uno de sus exnovios incluso había tenido que cambiar de universidad debido a rumores que ella había esparcido, después de que él terminara con ella.
Con toda esta evidencia, Carmen preparó una respuesta legal comprensiva. Pero no se detuvo ahí. Resulta que las falsas acusaciones constituyen varios delitos, incluyendo difamación, calumnia, y en algunos casos, perjurio si se hacen bajo juramento. Carmen le envió a Valeria una carta legal detallando todas las leyes que había violado y las consecuencias potenciales de sus acciones. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. La carta explicaba que Carmen tenía evidencia suficiente para probar que las acusaciones eran falsas y maliciosas, y que estaba preparada para presentar contrademandas por daños y perjuicios, difamación, angustia emocional intencional y varios otros cargos. También mencionaba que Carmen estaba considerando reportar a Valeria por perjurio y presentación de denuncia falsa, lo cual podría resultar en cargos criminales. La respuesta de Valeria fue inmediata y dramática. Me llamó llorando, suplicándome que convenciera a Carmen de no proceder con las demandas. Dijo que había cometido un error, que estaba enojada conmigo y había reaccionado de forma exagerada, que nunca había pensado que las cosas llegarían tan lejos. Pero para ese punto, el daño ya estaba hecho. Mateo había tenido que vivir durante semanas con la ansiedad de saber que había una acusación pendiente contra él. Había perdido peso, no estaba durmiendo bien, y su rendimiento académico había sufrido durante un momento crucial de su carrera universitaria. Carmen y mi padre habían tenido que gastar tiempo y dinero defendiéndolo de acusaciones completamente falsas. Carmen no aceptó las disculpas de Valeria. Le explicó que las consecuencias de hacer falsas acusaciones van mucho más allá del impacto inmediato en la víctima. Le dijo que este tipo de comportamiento daña la credibilidad de mujeres que realmente han sufrido acoso, y que no podía simplemente disculparse y esperar que todo volviera a la normalidad. Carmen procedió con una demanda civil contra Valeria por difamación y daños y perjuicios. También reportó el incidente a la universidad, lo cual resultó en que Valeria fuera puesta en probación académica y tuviera que tomar clases obligatorias sobre ética y responsabilidad personal. Pero la historia no terminó ahí. Resulta que los padres de Valeria decidieron contratar su propio abogado para tratar de minimizar las consecuencias de las acciones de su hija. Su abogado contactó a Carmen tratando de llegar a un acuerdo extrajudicial. Aquí es donde realmente pude apreciar las habilidades profesionales de Carmen. En lugar de aceptar inmediatamente un acuerdo, usó las negociaciones como una oportunidad para educar tanto a Valeria como a sus padres sobre la seriedad de las falsas acusaciones. Insistió en que cualquier acuerdo incluyera una disculpa pública, servicio comunitario relacionado con organizaciones que apoyan a víctimas reales de acoso, y un compromiso de Valeria de buscar terapia profesional para abordar sus patrones de comportamiento manipulativo. El proceso legal tomó varios meses, durante los cuales aprendí mucho sobre cómo el sistema legal maneja este tipo de casos. Carmen me explicó cada paso del proceso, desde la recopilación de evidencia hasta las audiencias preliminares. Fue educativo pero también agotador emocionalmente. Durante este tiempo, también tuve que enfrentar las consecuencias sociales de la situación. Muchos de nuestros amigos mutuos inicialmente creyeron la versión de Valeria, lo cual significó que perdí varias amistades importantes. Fue doloroso darme cuenta de que personas que pensé que me conocían bien estaban dispuestas a creer que yo defendería a un acosador solo porque era mi hermanastro. Pero también descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos. Algunas personas se tomaron el tiempo de escuchar mi versión de los eventos y considerar la evidencia antes de formar una opinión. Estos amigos no solo me apoyaron durante el proceso, sino que también aprendieron una lección valiosa sobre la importancia de no juzgar situaciones complejas, basándose únicamente en acusaciones iniciales. Mateo, por su parte, tardó mucho tiempo en recuperarse emocionalmente del trauma de ser falsamente acusado. Comenzó a ir a terapia para manejar la ansiedad y la desconfianza que desarrolló hacia las interacciones sociales. Carmen y mi padre se aseguraron de que tuviera todo el apoyo que necesitaba, pero fue un proceso largo y difícil. Lo que más me dolió de toda la situación fue darme cuenta de que había sido tan ingenua respecto al verdadero carácter de Valeria. Durante 4 años había justificado su comportamiento manipulativo como dramas típicos de adolescente, pero la realidad era que tenía serios problemas de control y venganza que yo había estado ignorando.
También aprendí mucho sobre la complejidad de las acusaciones de acoso sexual. Por un lado, es crucial que las víctimas reales se sientan seguras denunciando estos crímenes y que sean tomadas en serio por las autoridades. Por otro lado, las falsas acusaciones pueden devastar completamente la vida de personas inocentes y hacer que la sociedad se vuelva más escéptica hacia denuncias legítimas. Carmen me ayudó a entender que la respuesta no es desconfiar automáticamente de todas las acusaciones, sino asegurarse de que existan procesos justos que protejan tanto a las víctimas reales como a los acusados inocentes. Me explicó que la mayoría de las denuncias de acoso son legítimas, pero que los casos como el de Valeria, aunque raros, requieren una respuesta seria para disuadir a otras personas de usar falsas acusaciones como herramientas de venganza. El caso finalmente se resolvió con Valeria aceptando responsabilidad por sus acciones y cumpliendo con todas las condiciones que Carmen había establecido. Tuvo que hacer una disculpa pública detallada, completar 200 horas de servicio comunitario, pagar una compensación monetaria por los gastos legales y el daño emocional, y proporcionar documentación de que estaba recibiendo terapia profesional. Además, el acuerdo incluía una cláusula que prohibía a Valeria hacer cualquier comentario público sobre Mateo o nuestra familia, y establecía consecuencias adicionales si violaba cualquiera de los términos del acuerdo. Han pasado varios meses desde que se resolvió el caso y la vida lentamente ha vuelto a cierta normalidad. Mateo está en su último semestre de carrera y ha recuperado mucho de su confianza anterior, aunque todavía es más cauteloso en sus interacciones sociales. Carmen continúa siendo la increíble figura materna y profesional que siempre ha sido, pero creo que todos hemos desarrollado una nueva apreciación por la importancia de tener a alguien tan competente y determinada en nuestras vidas cuando enfrentamos crisis serias. En cuanto a mí, esta experiencia me cambió profundamente. Aprendí a ser más selectiva con mis amistades y a prestar atención a las señales de alerta en el comportamiento de las personas. También desarrollé un enorme respeto por el trabajo que hace Carmen como abogada, especialmente su capacidad para mantener la objetividad profesional incluso cuando está defendiendo a su propia familia. La relación entre Mateo y yo se fortaleció significativamente durante esta crisis. Enfrentar juntos una situación tan difícil nos ayudó a desarrollar una confianza y apoyo mutuo que no había existido antes. Ahora somos realmente hermanos en el sentido más completo de la palabra. También aprendí sobre la importancia de establecer límites claros en las relaciones. Mi negativa inicial a ayudar a Valeria con Mateo había sido la decisión correcta, pero debería haber sido más firme en mantener esos límites cuando ella comenzó a presionarme y hacer que me sintiera culpable por no acceder a sus peticiones. Esta experiencia me enseñó que a veces hacer lo correcto requiere estar dispuesta a enfrentar conflictos y perder relaciones que valoramos. Si hubiera cedido a la presión de Valeria y hubiera tratado de convencer a Mateo de darle una oportunidad romántica, probablemente habría evitado todo este drama. Pero también habría traicionado mi propio juicio y habría puesto a Mateo en una situación incómoda e inapropiada. Ahora entiendo que las verdaderas amistades se basan en el respeto mutuo y la aceptación de los límites personales, no en la disposición de una persona a manipular situaciones para beneficiar a la otra. En retrospectiva, me doy cuenta de que había señales de advertencia sobre el carácter de Valeria que había estado ignorando durante años. Su necesidad de controlar situaciones, su tendencia a dramatizar problemas menores, su dificultad para aceptar no como respuesta y su patrón de culpar a otros cuando las cosas no salían como ella quería. Todas estas características estuvieron presentes desde el principio de nuestra amistad, pero yo las había racionalizado o minimizado. Esta situación también me hizo reflexionar sobre la importancia de los sistemas de apoyo familiares. No puedo imaginar cómo habríamos navegado esta crisis sin Carmen y sus habilidades profesionales. Tener a alguien que no solo nos ama incondicionalmente, sino que también tiene la experiencia y los recursos para defendernos legalmente fue invaluable. La experiencia me motivó a considerar estudiar derecho yo misma. Ver a Carmen trabajar en el caso me mostró cómo los abogados pueden ser verdaderos defensores de la justicia y protectores de personas inocentes. Aunque todavía no he tomado una decisión final sobre mi carrera, definitivamente estoy más interesada en campos que me permitan ayudar a otras personas que se encuentren en situaciones similares.
También desarrollé una nueva perspectiva sobre la importancia de documentar interacciones y mantener registros claros de comunicaciones. Una de las razones por las que Carmen pudo defender tan efectivamente a Mateo fue porque él tenía registros detallados de sus actividades y comunicaciones que contradecían las afirmaciones de Valeria. En el futuro, seré mucho más consciente de la importancia de mantener este tipo de documentación, especialmente en situaciones que podrían volverse conflictivas. Esta historia cambió fundamentalmente la forma en que veo las relaciones humanas y la importancia de elegir cuidadosamente a las personas con las que decidimos rodearnos. También me enseñó que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden ser capaces de traiciones que nunca habríamos imaginado posibles. Pero quizás la lección más importante que aprendí es que tener principios sólidos y mantenerlos incluso cuando es difícil o costoso socialmente es absolutamente esencial. Mi decisión inicial de no involucrarme en los asuntos románticos de Mateo fue correcta, y mantener esa posición a pesar de la presión de Valeria fue lo que eventualmente nos permitió demostrar la naturaleza maliciosa de sus acusaciones. Al final, esta experiencia horrible se convirtió en una oportunidad de crecimiento para toda nuestra familia. Salimos más fuertes, más unidos y con una apreciación más profunda los unos por los otros. Y aunque nunca habría elegido pasar por esta crisis, estoy agradecida por las lecciones que aprendí y por haber descubierto la verdadera naturaleza de las personas en mi vida antes de que pudieran causar aún más daño. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.